¿Qué tal? En este video vamos a ver este manejo de la interfaz, eh, básicamente porque no hay mucha documentación al respecto y vale la pena para que todos tengamos la misma información. Entonces, una parte importante de la interfaz es el fondo. Si yo le doy botón derecho, nosotros vemos lo que podemos desplegar o no en cuanto a las opciones. Por ejemplo, si yo le apago esta de status bar, vemos que en la parte inferior se apagó la de status bar o la puedo encender. Mismo caso, si yo apago el árbol, que también tiene una tecla de acceso rápido de encender o apagar que es F3, lo podemos hacer. Entonces, esta enciende y apaga básicamente los elementos que nosotros tenemos gráficos en la pantalla. De igual forma, por ejemplo, obviamente si yo apago la geometría y puedo ir probando cada uno de los diferentes elementos. Uno que pudiera ser importante dependiendo de la tarjeta de video con la que contemos es la calidad de la salida gráfica. Entonces, si nuestra tarjeta de video no es buena, aquí podemos controlar ese tipo de opciones que a veces si no va a hacer que, pues posiblemente el display, la pantalla se vea negra, por ejemplo. Este, Normalmente si todo está bien utilizando la tarjeta y pues la velocidad de la tarjeta como está aquí con el GPU, ese es yo sugiero que es la correcta. Em, y también tenemos otras tres apariciones aquí muy interesantes. Uno es esta ventana que habla de los App Options, donde me trae aquí algunos elementos de acceso rápido. Tenemos esta del Application Action Pad. El Action Pad, digamos, es como la parte corta de algunos elementos que nosotros ya tenemos aquí y puede ser que sea cómodo llamarlos cuando sea necesario. ¿Ok? Y este último que son las propiedades de objeto, obviamente si yo toco algún objeto, como algún elemento, en este caso, dependiendo del objeto que yo toque, por ejemplo, si yo lo hago con un elemento de línea, por decir algo, este, si por ejemplo yo aquí enciendo y toco la línea, me dice las propiedades de la línea, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esas son parte de estas opciones. La otra adicional que tiene es la parte de ambiente. Eh, yo para las presentaciones voy a estar usando esta de white, porque si yo le pongo pure white se ve un poquito más gris. Por ejemplo, tenemos una oscura y así podemos ir buscando nosotros las diferentes opciones que a nosotros nos parezcan, ¿ok? Entonces, es cuestión de gusto de trabajo. En este caso, yo para los videos subsecuentes voy a usar este fondo blanco. También tiene la parte de representación gráfica muy parecida a lo que tiene SolidWorks o algunos otros tipos de producto. Por ejemplo, vean ustedes que la representación cambia un poco, dependiendo el estilo que yo le ponga, por ejemplo, de grafito, etcétera, ¿no? Tradicionalmente usamos y para trabajar lo más común es usar ninguna, ¿ok? Esto es en cuanto a la parte de despliegue. En cuanto a la parte de barras que están aquí abajo, obviamente yo la puedo compactar, la puedo poner o si yo le pongo un pin, esta ya no
se mueve hacia arriba o hacia abajo. Es cuestión de los gustos que nosotros tengamos. Y una parte interesante es que yo puedo personalizar parte de esta barra, ¿no? ¿Cómo lo puedo personalizar? Por ejemplo, creando, en este caso, esta, esta barra yo la generé y le agregué tres funciones, una que es esta de views, esta que es uno que se llama magnifier y otra que se llama robot. Por ejemplo, el robot enciende y apaga eh, la parte de visión de robot que obviamente si yo me acceso a estos lados o le doy un clic en los diferentes elementos, puede rotarse, ¿ok? Es decir, yo puedo tener elementos muy rápidos de visualización dependiendo cómo yo le dé un clic y lo rota, ¿ok? Entonces, es interesante. Nosotros en la parte de View ya tenemos ciertas vistas definidas, por ejemplo, ya tenemos la top, la front, etcétera, tenemos la isométrica. Pero si, por ejemplo, nosotros en algún momento deseamos generar una vista particular, lo podemos hacer y la podemos llamar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera girar la vista. Para girar la vista, yo lo que hago es presiono el botón de en medio. Si lo presiono, me hace un pan, pero si yo lo presiono y también presiono la tecla de derecha, me hace un rotar. Y si en ese momento de rotar suelto la derecha, me hace un zoom. Entonces, en la misma operación yo puedo hacer varias partes para generar la vista. Otra parte interesante es que si yo le doy un clic, donde yo le doy el clic se centra en la pantalla. ¿Ok? Entonces, pero bueno, vamos a suponer que esta es la vista que a mí me agrada en particular. Si yo me voy a esta de la parte de views, que es este comando, nosotros vemos que podemos tener vistas grabadas como esta de aquí. Le voy a dar un clic a la opción y le puedo poner un nombre, por ejemplo, le voy a poner inferior. La puedo salvar y en este caso puedo crear N vistas que a mí me interesen por estar en el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría crear otra nueva que se llame, en fin, las vistas que a mí me pudieran hacer sentido y que yo puedo en algún momento llamar. Por ejemplo, yo tengo esta vista, esta recorrida, y si yo en este momento quiero llamar a la vista inferior, eh, bueno, todavía no salvaba las vistas, entonces lo que me recordó es que yo podría eh, tenerlas. Pero vean ustedes que, por ejemplo, yo puedo tener esta, puedo borrar las vistas, etcétera. Esto puede ser muy útil y es una de las razones que activé en este menú. Esta. Tenemos también esta del magnifier que a mí se me hizo muy buena porque vean ustedes que este, eh, por ejemplo, aquí aparece el de más y vean ustedes que es más, yo puedo crecer un poquito la pantalla y en esta parte vemos que yo tengo una lupa. ¿Ok? Entonces, esa puede ser muy útil, ¿no? ¿Cómo la personalicé? Bueno, normalmente aquí en la parte de usuario, en este caso yo, este usuario, tenemos esta parte de preferencias, ¿no? Y en la parte de preferencias está la parte de personalizar o customize. Sale este menú y en este menú, bueno, están las opciones de cuáles son mis favoritos que cargue cada vez que yo llame a favoritos. Está la parte de
las secciones, que son estas que están ustedes viendo aquí abajo. Eh, en el caso de la aplicación como la de Vue se usa siempre, aquí no aparece, aquí aparece básicamente la que sería de el modelado 3D. Y aquí, por ejemplo, está esta de Vistas 2, ok, que por ejemplo, pues yo podría renombrar, ¿no? Y le voy a poner Vistas como mi nombre y vemos que aquí se cambia. Obviamente si yo le doy un botón de New, pues aquí me genera esto. Si yo quiero editar esta en particular, puedo agregar comandos o remover comandos. Por ejemplo, aquí puedo agregar o remover. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un comando, le voy a decir add commands y los comandos que yo vea en esta parte los puedo agregar. Vamos a suponer, por ejemplo, que en este caso voy a seleccionar parte de las vistas. Nosotros sabemos que algunos de estos ya están aquí y otros están de este lado o, por ejemplo voy a darle este que se llama reframe. Entonces yo le voy a dar reframe y como este está seleccionado a la hora de darle OK, vemos que aquí se selecciona. ¿Ok? Ya lo tenemos aquí. Sin embargo, este de reframe, pues yo ya sé que en la parte de view ya existe reframe. Entonces, si lo quiero remover, me voy a remove, selecciono el de reframe, le digo OK y me lo quita. ¿Ok? Entonces, esto es interesante para esta parte inferior y esta que se llama Action Path es cuando nosotros llamamos el Action Pad personalizar el Action Pad, que viene siendo algo muy parecido. Aquí puedo agregar comandos, puedo agregar separadores, etcétera. Si ustedes recuerdan, el Action Path es este que está aquí. Y entonces, por ejemplo, acá viene Body, Geometrical Set, etcétera. Esto es lo que está aquí. Y yo puedo personalizar muy fácil esta vista, lo cual a mí me ayuda mucho. Eh, Y esa es una de las formas con las cuales yo puedo personalizar muy bien mi interfaz gráfica. Por último, también es importante en esta parte de preferencias que nosotros tenemos la parte de estándares. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo requiera, puedo salvar. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de modelado 3D y en modelado 3D, pues no sé cómo va a representar, por ejemplo, un círculo, de qué tamaño va a estar, etcétera. Eh, Esos datos. Generalmente aquí la parte que nos va a interesar es la parte de drafting, porque en la parte de drafting yo tengo los estándares, como también ya lo vimos en la parte de SolidWorks, ANSI, ISO y GIS. Por ejemplo, yo le digo a al ANSI y aquí vienen los estilos, el tamaño de la hoja, qué tamaño de hoja va a ser, etcétera. Entonces, de esa forma nosotros podemos tener acceso a toda la parte de controlar nuestro ambiente. Y bueno, aquí también tenemos las preferencias que le llaman legacy. En este caso, las legacy son como respetando, si ustedes en algún momento ven la parte de CATIA versión 5, versión 6, aquí vendría de alguna forma cómo controlar elementos de despliegue clásicos, ¿no? Es decir, si yo ya tengo o conozco cómo hacerlo en las versiones anteriores, pues aquí ya me da toda una opción de configuración. ¿Ok? Entonces, por mi parte sería todo. Espero que les haya agradado esta parte de personalización y de manejo de la interfaz. Gracias, que tengan un buen día.